Buenas tardes. Bueno, ahí no sé si logran ver, no se olviden colocar su asistencia en el chat del Zoom. Si logran ver, ahí están los temas del tercer parcial. Como siempre, a inicio de cada parcial, yo los temas con el objetivo de que ustedes han ido teniendo. Por lo menos las unidades en las cuales quieran ir haciendo lectura para ir a seguimiento, para darle seguimiento a la parte teórica. Tenemos oxidaciones biológicas, cadenas respiratorias, fosforilación oxidativa, metabolismo, generalidades y metabolismo de hidrato de carbono. La intención es completar esos cinco, cosa de que de todas formas, nos quedaría pendiente metabolismo de lípidos y de proteínas, pero la intención aquí es de que el día de mañana, si usted tenga necesidad de hacer una lectura de cualquier vía metabólica, darle las herramientas necesarias para que no se le presente ninguna dificultad para hacer la lectura, el estudio de cualquier vía metabólica. Entonces, las herramientas las vamos a ver ahora. Este tercer parcial es un poquito quizás desde el punto de vista bioquímico un poquito más complicado, porque aquí vemos ya la aplicación de todo lo que es la bioquímica estática o descriptiva. No se olviden que nosotros empezamos las primeras clases de bioquímica estableciendo, obviamente, que la bioquímica es una ciencia moderna que estudia los compuestos químicos de los componentes vivos y sus transformaciones, regulación, etcétera. Entonces, todo lo que hemos visto hasta este segundo parcial ha sido una bioquímica descriptiva o estática, a excepción un poquito de la que correspondía al metabolismo de agua pero todo lo que fue las diferentes biomoléculas fueron de manera estática o descriptiva. Ahora, al entrar en esta unidad, entramos a la bioquímica dinámica, ver por qué un hidrato de carbono es energético y así sucesivamente. Entonces, esas son las unidades que vamos a tener en cuenta o los puntos a tocar para este segundo parcial. Tercer parcial. Voy a empezar con oxidaciones biológicas. Voy a dar una primera un primer pantallazo vamos a hacer aquí en esta pizarra y de ahí entro a la proyección. Traten por lo menos de manejar conceptos básicos necesarios para entender las vías metabólicas o por lo menos entender algunos conceptos que se manejan em, en este tercer parcial. Entonces, oxidaciones biológicas. Si bien es cierto, cuando hablemos de la cadena respiratoria, vamos a hablar de lo que corresponde a procesos de oxidación y reducciones químicas y biológicas. Entonces tratemos de entender los conceptos básicos más sencillos. Eh, mm, y ahí se me fue una C. Bueno, en la oxidación. En la oxidación, ¿qué es una oxidación? A ver, antiguamente se establecía que cuando el hierro te lo combinaba con el oxígeno y me formaba, por ejemplo, un óxido férrico, está sin igualar la reacción. Eso era una oxidación. Antiguamente se decía entonces que exponer un objeto al oxígeno era una oxidación. Típico ejemplo de eso, cuando usted un pedazo de hierro o una porción de hierro la deja al medio ambiente, se derrumbra, tiene un óxido, un compuesto óxido, que eso es lo que normalmente nosotros conocemos. Antigua reducción, sin embargo, es quitar el... Nosotros sabemos que si yo tengo, alguna vez han de haber visto
alguna vez han de haber tomado contacto, por ejemplo, con la plata, las cadenas de plata, etcétera. Cuando usted se las coloca, se vuelven oscuras. Es porque se formó un óxido de plata. Se oxidó, se combinó la plata con el oxígeno. Pero nosotros le podemos, si es plata, usted lo lava, agarra un cepillito, un bombril, o lo lava con aceite, con agua caliente, y automáticamente, y auto- el, el óxido se va y vuelve otra vez brillo metálico debido a la plata libre. Entonces, oxidación, combinación con el oxígeno, reducción, quitar el oxígeno. Eso era el concepto antiguo. Sin embargo, hoy en día hay otro tipo de explicación a un proceso de oxidación y a un proceso de reducción. Vamos a ver la oxidación química y la reducción química. Cuando a mí me dicen oxidación química, ahora desde el punto de vista químico, oxidación es pérdida de electrones y reducción química y reducción es ganancia de electrones. Hoy se mojó la pizarra. Es ganancia de electrones. La oxidación es pérdida de electrones y la reducción es ganancia de electrones. ¿Cómo es eso? Veamos otra vez un ejemplo con hierro. Suponiendo que el hierro más 2 pasa a hierro más 3, se oxida por pierde un electrón. La plata más 1 pasa a plata 0 porque gana un electrón. Esto es oxidación y esto es reducción. Muy bien, si eso es oxidación y eso es reducción, finalmente nosotros tenemos que una reacción pierde electrones y otra reacción gana electrones. Esto se llama una reacción redox. Una reacción redox. Entonces usted analiza y dice, bueno, me está costando entenderlo, pero ¿para qué? Vamos a ver que esto es en la respiratorio, que dentro de un momento voy a hacer un esquema. Entonces se relaciona con la cadena respiratoria. Tratar de entender estos conceptos básicos, sencillitos, que si usted se acuerda de química de colegio, lo va a entender. Entonces, químicamente, oxidar es perder electrones. Químicamente, ganancia de electrones. Si usted va a un libro de física de colegio o busca qué es corriente eléctrica, usted va a ver que le va a decir corriente eléctrica es la pérdida y ganancia de electrones. Ah, dice usted pérdida y ganancia de electrones. Quiere decir entonces que lo que está ocurriendo aquí, que lo que ocurre en este caso son reacciones de tipo redox y hay un voltaje asociado a ello. Yo digo, el hierro 2 pasa a hierro 3 porque pierde un electrón y hay un potencial asociado a ello. Eso se llama, eso se llama potencial de oxidación y se mide en voltios. Lo mismo, cuando se reduce, esto se llama potencial de reducción y se mide en... ¿Por qué se mide en voltios? Se mide en voltios porque es corriente eléctrica. Acá que se mide en Santa Cruz en voltio. ¿Cuánto es? 220. Finalmente, esto corresponde a una diferencia de potencial. Se dice que esto es una diferencia de potencial.
que se conoce como delta de E y está medido en voltaje también o en voltio. Si usted en este momento me dice las reacciones de oxidación y reducción química se dan en la materia viva, sí se dan en la cadena. Las oxidaciones y reducción química están asociadas a corrientes típicos para lo positivo que me permite prender que hay en su reloj de mesa, etcétera, dentro de esta pila. ¿Qué hay? Realmente estas pilas manejan 1.5 voltios, pero lo necesario como para qué, lo necesario como para prender un televisor, como para que usted varias pilas de esas sumadas, no pregunta por qué, porque compuestos químicos. Ah, sí, pero ahora, y principalmente en este pueblo, la basura se entierra. Y basura a esta altura y por acá abajo están los acuíferos, están las bolsas de agua de donde Zaguapá cava un pozo y saca el agua. Esas moléculas de agua que son las que nosotros tomamos, consumimos a diario. Y nosotros las contaminamos con estos compuestos químicos, a la larga o a la corta, no se olvide que nuestro 50% de nuestro cuerpo es proteína y las proteínas son soluciones coloidales. Si yo le agrego metales pesados, estas proteínas se pueden precipitar. Al precipitar pierden su estructura y pierden su funcionalidad. De alguna manera mis células, su funcionalidad de las células se ve afectada, muerte celular, generación de células malignas y finalmente yo puedo tener enfermedades crónicas, puedo tener un CA, un cáncer, etcétera. Por eso, cuando usted esté trabajando en una posta o esté haciendo su internado en una posta, etcétera, o porque generalmente llevan a las zonas de primer nivel, aparecen los ingenieros ambientalistas o personas ambientalistas y colocan contenedores donde dice deposite aquí su pila, baterías, etcétera. ¿Para qué lo dicen eso? Porque se supone que usted no debe pues botar en la basura. Entonces, no, como usted como trabajador del área de la salud, no reniegue, pues cuando alguien venga y diga, ya vienen a molestar y dejan ahí sus cosas para que boten basura. No, lo que están haciendo es tratando de evitar la contaminación. Estas pilas chiquititas, esas de su calculadora, esas pilas así chiquititas, son de larga duración y es más, las de larga duración son más contaminantes. Estas contienen mercurio y el mercurio de agua. Entonces, no digamos qué es lo que hacen, más bien y decirle, en su casa, en vez de botar las pilas a la basura, en vez de agarrar y sacar las baterías y botarlas a la basura, pónganlas en una botella, en una botellita de plástico, de soda, de Coca-Cola, lo que sea, ahí vacía, váyalas depositando. Cuando usted vea un lugar donde existan esos contenedores, ahí deposítelo. Es más, a veces les regalan una plantita.
una plantita de tajibo, tan bonito que son los tajibos, han visto. Les regalan una plantita de tajibo, una plantita ornamental. A cambio, le dicen, bueno, deje esto que contamina y nosotros le entregamos vida y le dan un ser vivo que es una planta. Entonces, como trabajador del área de la salud y usted como ya estudiante del área de la salud, encárguese de hacer eso en casa. En todas las pilas que tengan en una botella. Cuando vean algún lugar donde estén recibiendo este tipo de materiales, etcétera, llévelos y entréguelos. Está contribuyendo con el planeta a hacer este un lugar mejor. Entonces, eso se da para que veamos una aplicación, que eso se da las reacciones de óxido reducción química. Ahora vamos a ver las reacciones de óxido reducción biológica. Ya, muy bien. ¿Y cómo descubrieron esto? Eso lo vamos a ver ahorita donde a través de la pila de Daniel se pudo establecer lo que viene a ser el voltaje. Bueno, veamos ahora qué significa oxidación y reducción biológica. Oxidación y reducción biológica. Cuando hablamos ahora de lo biológico, ya nosotros no nos estamos refiriendo, ya no nos referimos a quitar hidrógeno. A ver, no sé qué más salió un mensaje. Ya. Recording in Cuando progress. cuando hablamos de lo biológico, ya no se refiere a sustraer hidrógeno, perdón, a sustraer oxígeno o pérdida de electrones, sino nos hablamos a sustracción de hidrógeno y a adición de hidrógeno. Entonces, yo diré que hay una oxidación biológica si yo a un sustrato les quito hidrógeno, sustracción de hidrógeno. Y será una reducción biológica si adiciono hidrógeno. Entonces yo tendré lo siguiente. Si le quito hidrógeno, está en su forma oxidada. Si adiciono hidrógeno, está en su forma reducida. Entonces, un compuesto químico que se le ha quitado el hidrógeno, se dice que ha tenido una oxidación biológica. Un compuesto químico que se le adicionó hidrógeno, dice que tiene una reducción biológica. Entonces, les he dado los tres conceptos que hay que manejar para entender los procesos de cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Hemos dicho oxidación química, oxidación y reducción. Antiguamente, ¿qué era? Oxidar era añadir oxígeno. Reducir era quitar oxígeno. Químicamente, ¿qué es oxidación? Sustraer o ¿qué es reducción? Ganancia de... ¿Cómo se conoce eso? Reacciones redox. Y ahora estamos viendo lo biológico. ¿Qué es una oxidación biológica? Sustraerle oxígeno al compuesto químico. ¿Y qué es una reducción biológica? Adicionar eh, hidrógeno al compuesto químico. Entonces, están las tres definiciones. Si usted me dice, ay, me complicado, ¿para qué esto? Pero es lo básico que hay que manejar. ¿Por qué? Veamos lo siguiente ahora. Ya tenemos esos tres conceptos básicos necesarios. Resulta que nosotros vamos a empezar a ver que si bien estamos en la parte de oxidaciones biológicas, pero me interesa lo siguiente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver para este parcial?
Hidratos de carbono. Hidratos de carbono, cuando nosotros consumimos, por ejemplo, un polisacárido como es el almidón, un homopolisacárido, mediante el proceso de digestión y absorción, finalmente lo que se absorbe son las unidades monoméricas. ¿Cuál es la unidad básica estructural del almidón? La glucosa. Es decir, yo como un pedazo de pan, de papa, de arroz, etcétera, y estoy consumiendo grandes cantidades de almidón. Mi cuerpo, a la saliva, por la alfa-amilasa salival, rompe esos enlaces alfa 1,4 y me va a liberar las unidades de glucosa. Así también como en el almidón tenemos enlaces alfa 1,6, existen enzimas a nivel de del páncreas que me rompen los enlaces alfa 1,6. Finalmente, lo que absorbe mi cuerpo y pasa al torrente sanguíneo es la glucosa. La glucosa, fuente energética principal para glóbulos rojos y mis células del cerebro, va a sufrir un proceso de degradación que se conoce como glucólisis y da como un primer producto al piruvato. Ese piruvato se convierte en acetilcoenzima A. Este piruvato, lo voy a poner más abajito, este piruvato se convierte en acetilcoenzima A. La glucosa se convierte en piruvato y el piruvato se convierte en acetilcoenzima A. El piruvato, por una reacción de descarboxilación oxidativa, se convierte en acetilcoenzima A. ¿Cómo se llama esa vía, esta de acá? Se llama glucólisis. Pero esta glucólisis se va a generar o va a convertirse en acetilcoenzima A si está en medio aeróbico o en presencia de oxígeno. Sin embargo, si está en medio exento de oxígeno o menor cantidad de oxígeno, ese piruvato se convierte en lactato. Muy bien. Entonces, de alguna manera tenemos que, fíjense ustedes, que ese acetilcoenzima A hoy en día se conoce como la puerta de entrada al ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs, que lo voy a hacer chiquitito ahí para que tengan más espacio, este ciclo de Krebs es una serie de reacciones, como su nombre dice, una serie de reacciones que tienen la capacidad de liberar dióxido de carbono, de liberar GTP y de liberar algo que se llaman equivalentes reductores. Equivalentes reductores, que vamos a ver qué son esos equivalentes reductores. De alguna manera, sin embargo, ese equivalente reductor, esos equivalentes reductor, que generalmente alguna bibliografía lo pone como protones, esos equivalentes reductores o compuestos protonados, caen, caen, que son de los, vienen aquí, a algo que se llama la cadena respiratoria. Se llama la cadena respiratoria. Esa cadena respiratoria se acopla, se acopla con algo que se llama fosforilación oxidativa para generar finalmente ATP. Entonces, ¿a qué me voy con esto? Pero antes de eso, ¿cuál es el otro nutriente calórico que hablamos? Proteína. Las proteínas, muchas caen, se convierten en acetilcoenzima A, otras ingresan directamente al ciclo de Krebs. No nos olvidemos que las proteínas, unidad básica estructural, son los aminoácidos y hay aminoácidos glucogénicos también que son formadores de hidratos de carbono o de energía. Los lípidos. Los lípidos, cuando hablamos de los lípidos, estamos hablando, por ejemplo, de ácidos grasos. Estas son nuestras proteínas, estos son nuestros hidratos de carbono, estos son nuestros lípidos. Cuando hablamos de los lípidos, y hablo, por ejemplo, de un triglicérido es un glicerol esterificado por tres ácidos grasos. Muy bien, esos ácidos grasos
cada ácido graso, cada ácido graso se convierte en acetilcoenzima A. Pero, por ejemplo, si yo tengo un ácido graso de 18 átomos de carbono, de 18 quiere decir que esos 18 átomos de carbono me van a generar 9 moléculas de acetilcoenzima, 9 moléculas de acetilcoenzima. Cada acetilcoenzima A que entra al ciclo de Krebs me genera 10 moléculas de ATP. Si eran 9 acetilcoenzima por 10, estamos hablando de 90 moléculas de ATP. Por eso se dicen que los lípidos son altamente energéticos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos y decíamos, un gramo de lípido me genera 9 kilocalorías, un gramo de hidrato de carbono 4,1, un gramo de proteína 4,2 kilocalorías? Lo que me generan mayor cantidad son los lípidos. Entonces caen al acetilcoenzima A y ahí entramos al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs me genera dióxido de carbono, GTP, equivalentes reductores. Los equivalentes reductores son alimentadores de la cadena respiratoria, eso se acopla a la fosforilación oxidativa y yo tengo ATP. ¿Para qué ahora? Viene la pregunta aquí. ¿Para qué yo quiero el ATP? ¿Para qué esto? ATP. ¿Qué es el ATP? El ATP hemos visto que es desde el punto de vista bioquímico un nucleótido que está formado por una adenina, está formado por una adenina, por una ribosa y tres grupos fosfóricos, pero que en la escala de los elementos energéticos, el ATP se considera altamente energético. ¿Para qué? ¿Para qué nosotros necesitamos? ¿Qué es lo que está sucediendo en todo esto? Eso es lo que nosotros vamos a ver ahora en el tercer parcial. Nosotros acabo de explicarle un poco de las oxidaciones biológicas, terminología básica para entender esta cadena respiratoria. Entonces nosotros vamos a ver cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, entramos a generalidades de metabolismo y empezamos a ver todas estas vías metabólicas de los hidratos de carbono. Lo que nos queda así pendiente un poco ligeramente son estos dos, que de todas maneras la intención es que si usted teniendo los conocimientos básicos de cómo estudiar estas vías metabólicas, cualquier vía metabólica la va a poder estudiar. Ahora, ¿quién me estudia todo esto? Ah, dice la bioquímica dinámica, pero la bioquímica dinámica se agarra de lo que es la bioenergética. La bioenergética. ¿Qué es la bioenergética o termoquímica o termodinámica bioquímica? Oh, venga, vamos a borrar esto. ¿Quién me estudia todo? La bioenergética. ¿Qué me dice la bioenergética? La bioenergética me dice, estudia todas las reacciones, todas las energías asociadas, todos los procesos asociados a las diferentes reacciones químicas, materia, vale decir, me está hablando de lo que corresponde a ATP. Muy bien, la bioenergética o termodinámica bioquímica. La bioenergética cataloga las reacciones como exergónicas. Las exergónicas son todas aquellas reacciones que liberan energía, y desde el punto de vista metabólico se conocen como catabólicas. Llámese, em, a ver, lipólisis, glucólisis, todas esas reacciones de lisis son catabólico exergónicas, liberadoras de energía o dicen liberadoras de ATP. Y las endergónicas, las reacciones endergónicas, son las que en vez de liberar necesitan
necesitan tener anabólica o las de síntesis, gluconeogénesis, síntesis de compuestos hidrocarbonados, glucogenogénesis, síntesis de glucógeno. Entonces, todas las vías que necesiten energía para poder existir desde el punto de vista bioenergético o termodinámico se llaman endergónicas. Todas las vías metabólicas que liberan energía, obviamente P equivalentes reductores, son exergónicas. Las conocemos como catabólicas. Y aquí aparece un término. Un término, si estamos hablando de energía, antes que me olvide, existen tres grandes fuentes generadoras de energía en nuestro cuerpo. Cuando decimos, ¿para qué yo quiero energía? Nosotros no podríamos estar en este momento aquí sentados si no tuviéramos la energía asociada, no tuviéramos la energía necesaria. Son tres las grandes fuentes generadoras de energía. En este caso, hablamos de la glucólisis, fosforilación, crema, ciclos tricarboxílicos. Esas son las tres grandes fuentes generadoras de energía. Glucólisis, fosforilación, vamos a poder estudiar sus características importantes. Pero hay un término que aparece. A ver, esta parte, si bien nosotros no vamos a entrar en la parte físico-química, si ustedes tuvieran, alguno de ustedes interés de leer bien desde el punto de vista físico-químico, con todas las energías asociadas a las funciones vitales, puede agarrar bastante, aparecen símbolos así, digamos, aparece delta de H, etcétera. ¿Qué se conoce el delta de G? Que eso sí lo van a ver en su libro, El común, el Antonio Blanco. Delta de G es energía libre. ¿Y qué quiere decir esta energía libre? Es la energía útil. Energía útil. Da también en químicos como potencial químico. Como potencial químico. Se lo dejo porque aparece en su libro esa abreviatura delta de G y de repente usted, porque no se olviden que hay energía que se disipa de alguna manera, se puede ir en forma de calor y esa no la utilizamos. Pero la energía realmente útil que yo la voy a utilizar para poder caminar, para poder moverme, para sintetizar cosas, etcétera, es el delta de G. Pero también se la conoce como potencial químico. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me queda ahorita? Les voy a proyectar ya. Di los conceptos básicos necesarios para entrar a lo que es todo el contenido del tercer examen parcial. Son conceptos básicos. Permítanme un momento.
compartí pantalla. Ya compartimos pantalla. Se escucha. Ya. Esto era lo que yo traté de dibujar para que eh, lo que vienen a ser las famosas oxidaciones regresan al ciclo de Krebs, cómo caen, estos son los a, a una fosforilación oxidativa y me ATP. Todo el tercer parcial. Esto es aunque el metabolismo de hidrato de carbono, ahí entra ciclo de Krebs, oxidaciones biológicas, cadena respiratoria y fosforilación. La actividad de los seres vivos obviamente que requiere energía. Y esta no fuera posible si de alguna manera esta energía nos permite transportar sustancia, esta energía nos permite sintetizar compuestos, nos permiten realizar movimientos musculares, etcétera. ¿De dónde proviene la energía? Según la clasificación de los seres vivos se habla de dos tipos, fotótrofos y quimiótrofos. Los fotótrofos son los que sintetizan de alguna manera sus propios componentes a partir de compuestos más pequeños como dióxido de carbono, nitrógeno, amoníaco, etcétera. Y utilizan la energía lumínica o, como dice su nombre, fotótrofo, procedentes del sol o lo que viene a ser lo que conocemos como la fotosíntesis. A diferencia de donde ya cae nuestra categoría, son los quimiótrofos. Los quimiótrofos son los que necesitan incorporar a su estructura, en este caso al ser vivo, estructuras más complejas, elaboradas, como puede ser una estructura de almidón, etcétera, se degradan y generan energía. Dicho de otra manera, utilizan la energía química contenida en las diferentes moléculas. Una planta realiza fotosíntesis fotótrofo. ¿De quién hablamos tanto cuando decimos ATP energía? Este intermediario altamente energético como ATP es un nucleótido que se conoce como adenosíntrifosfato. Generalmente hay bibliografía que lo abrevia con este simbolito, este que aparece así como una comita, pero ese ATP no es más que un nucleosa, tiene una adenina y tiene grupo fosfórico, que cuando se rompe, se le quita un grupo fosfórico, libera energía convirtiéndose en ADP más grupo fosfórico. Se puede liberar hasta dos grupos del ATP, del adenosin difosfato, le quito otro grupo fosfórico y obtengo el AMP o adenosin monofosfato. Es el principal compuesto intermediario de alto nivel energético. No quiere decir que sea el único, pero se considera dentro de una escala el principal. Y obviamente que me permite que nuestras células cumplan sus funciones vitales. Entonces, como decíamos, ¿quién es el que estudia esto desde el punto de vista termodinámica de una bioquímica dinámica? Ya no estamos hablando de la bioquímica estática, sino estamos hablando de las reacciones químicas, cambios energéticos asociados a las transformaciones que sufren las moléculas formando parte de la materia viva. Y bueno, ¿cuál es la importancia biomédica? Algo que ustedes lo hablaron en valoración nutricional. Por eso se incluye ese tema en la parte práctica como soporte de la parte teórica esta. Nosotros hemos dicho que el cuerpo tiene que tener un balance energético entre la cantidad de energía que ingresa y la cantidad de energía que sale. Eso sería lo ideal. Ingresa a mi cuerpo 2000 kilocalorías. ¿Cómo ingresan? A través de los nutrientes energéticos, hidratos de carbono, proteínas, lípidos. Bien sabemos que puede ser más o puede ser menos, un promedio, 2000 kilocalorías.
Nuestro cuerpo tendría que tener la capacidad de degradar esas 2000 kilocalorías, de tal manera que se mantenga el equilibrio bioenergético. Si no sucede eso, si yo consumo las 2000 calorías y no gasto, solamente gasto lo necesario para cubrir mis funciones vitales que están relacionadas con la tasa metabólica basal y todo lo demás lo almaceno, yo empiezo a desarrollar un desequilibrio por exceso que se llama obesidad. Al revés, si yo consumo las 2000, pero mi gasto energético es mayor mi requerimiento energético, mi gasto energético que el que yo consumo, voy a entrar a procesos de inanición, de desnutrición. Simplemente imágenes, fíjense, ahí están, imágenes que me hablan de un desequilibrio energético por exceso y por defecto. Y obviamente todas las consecuencias asociadas a ello. Bueno, aquí entramos a, esto es lo mismo que ya les expliqué en Bizarra, tranquilos, de manera dibujadita, pero aquí se ve mejor, qué es oxidación y reducción, términos básicos que necesitamos manejar para entender la cadena respiratoria. Entonces, la oxidación desde el punto de vista antiguo no era más que la combinación, ahí está, la combinación de los elementos con el oxígeno. Pero la reducción es la pérdida de esa molécula de oxígeno. Eso era antiguamente, ahí está el herrumbre, etcétera. Y ahí habíamos hablado de las reacciones exergónicas y endergónicas también. Sin embargo, una oxidación química es la pérdida de electrones, una reducción química es la ganancia de electrones y lo biológico una oxidación biológica es pérdida de hidrógeno y una reducción biológica es ganancia de hidrógeno. Estos términos hay que manejarlos porque si no, no vamos a entender la cadena respiratoria. Entonces, esto que les voy a mostrar aquí es simplemente las diferentes formas didácticas a través de la cual se le trata de mostrar a usted lo que es oxidación y lo que es reducción. Ahí está. Oxidación, pérdida. Ah, y aquí antes que me olvide, hay que tener en cuenta dos cosas. ¿Qué es agente oxidante y qué es agente reductor? Agente oxidante es el que se reduce y agente reductor es el que se oxida. ¿Está bien? Son dos terminologías que también hay que manejarlas. Cuando a mí me dicen permanganato de potasio es un agente, me dice que los metales son poderosos agentes reductores, me dice que ellos donde frente se van a... Y ahí están las diferencias como agente oxidante. Ahí está reducción. Bueno, esta manera de representar cuando un compuesto se oxida y se reduce es lo que de alguna manera se manifiesta en la cadena respiratoria. Oxidación es pérdida de electrones y reducción ganancia de electrones. Entonces ahí hablamos de agente oxidante y de agentes reductores. Finalmente, en una reacción que se oxida, oxidante acepta electrones, listo, lo movió visto desde el punto de vista químico. Tienen potenciales, se acuerda que se lo dibujé como delta. Ese determinado o establecido a través de una pila de Daniel. Porque decir que una reacción química me genera corriente eléctrica había que demostrarlo. Y justamente la química en una parte que se llama electroquímica trata de demostrar mostrar y demostrar que efectivamente muchas reacciones químicas tienen la capacidad de generar N cantidad de reacciones químicas. Pensemos que existen potenciales de reducción asociados a estas reacciones químicas. ¿Cómo lo determinó desde una pila? Aquí está. Él se que se oxida y otro en el otro lado, otro
compuesto químico y entre recipientes conectó un puente puente de electrodo per T, mide la intensidad de corriente. Es más, si alguna vez alguno de ustedes ha visto que le llaman como tester, cuando usted quiere ver si un enchufe le está pasando la corriente eléctrica, hay unos aparatitos, unas cajitas, creo que antes eran amarillitas, donde se acercan los electrodos al enchufe y, y como esa como cajita tiene así como esto, eh, una pantalla y empieza a vibrar una aguja, como los minuteros del reloj, y empieza a variar así. En el momento que hace así, le está diciendo que hay corriente eléctrica, porque está midiendo un voltaje. Cuando esa aguja dice, no hay corriente eléctrica. Esa era una manera más antigua de manejar, pero los técnicos en televisores, en heladeras, manejan todavía ese tema. Sin embargo, hoy en día los eléctricos que vienen a su casa, y usted enchufó su celular y eh, su cargador empezó a humear y su enchufe empezó a humear y usted dice, a ver si está pasando la corriente eléctrica, ¿cómo lo va a hacer? Si llama a un eléctrico o tiene en casa un tester, que son como unos lapiceros, ¿no ve? Como unos desarmadores que en la parte de arriba así como unos desarmadorcitos que en la parte de arriba tienen un botoncito, un foquito y abajo es metálico. Esto es plástico, obviamente que va a agarrar del plástico, no del metal. Usted lo introduce al lugar donde el enchufe. Si se prende el foquito, ¿qué quiere decir? Que está pasando la corriente eléctrica. No se prende el foquito que dice que hubo un cortocircuito, que lamentablemente algo ha pasado en ese cable que ya no está transmitiendo la corriente eléctrica. Bueno, esta pila de Daniel maneja un voltímetro que efectivamente empezaba a moverse cuando el compuesto químico se oxidaba y el otro se reducía. Había un flujo de electrones. Fíjense que estas flechas rojas que van con, a su vez, esos por este puentecito amarillo y se establece un circuito que finalmente me da un potencial químico, tanto de oxidación y de reducción. Esos potenciales están en tablas, están tabulados, nosotros no lo vamos a manejar, no vamos a hacer cálculos, pero es bueno que sepan que existe un voltaje asociado a las reacciones químicas, tanto de oxidación y de reducción. Otra manera, ¿ves? Otra manera de representar. Y aquí está, ¿ves? La pila de Daniel y ahí está el voltaje, el sistema, el delta D que les hablaba, que se mide en voltios, diferentes formas. Todo esto es la misma cosa, simplemente tratando de ver. Entonces, nuevamente, químicamente, oxidación es pérdida de electrones y reducción, ganancia de electrones. Las oxidaciones biológicas importantes dentro de la materia viva porque me permiten no solamente generar una energía, sino una energía que se traduce por la síntesis de compuestos mucho más energéticos como es un ATP. Ahora, finalmente, protones y electrones se combinan con el oxígeno y me generan agua. Esa es la reacción final. No se olviden que nosotros somos organismos aeróbicos. Entonces, decir el oxígeno se combina con protones y electrones, producto de oxidaciones y reducciones químicas para generar agua, y eso es cierto, porque bien sabemos que nosotros respiramos, eliminamos a través del producto a través de la respiración agua en forma de vapor. Entonces viene aquí la interrogante. Si esta es la reacción final, entonces el oxígeno rápidamente se une con los protones y electrones y me forma agua, la respuesta es no. Se establece que si eso ocurriera sería una energía desperdiciada. Lo que se da, y este es un poco el ejemplo de lo que ocurre en la cadena respiratoria, son oxidaciones y reducciones químicas y físicas, ni qué decir químicas, pérdida de electrones, de aquí saltan electrones pero por etapas. Fíjense que en esta reducción y oxidación biológica hay una perdón, hay una liberación de energía pequeña que se hace útil, un delta de G positivo que se hace útil. A su vez, cada una de estas reacciones de a poquito van sumando y finalmente estas energías se traducen en energía útil para el cuerpo.
a través de reacciones parciales, de oxidaciones y reducciones químicas y biológicas, yo obtengo energía útil, necesaria para cumplir funciones vitales, para sintetizar, cosa que no se daría si yo directamente el oxígeno lo combinara con protones y electrones y generara agua. Yo obtendría una energía que se disiparía, ya podría ser como calor, una energía poco útil. Entonces, el proceso de oxidaciones y reducciones químicas y biológicas se ve favorecido dentro de la materia viva para la ganancia de energía a través de reacciones parciales. Esa es la importancia y a través de eso se maneja la cadena respiratoria. Ahora la otra interrogante es, tanto que hablamos de energía, dónde se produce esa energía, qué es, etcétera. Una de las organelas más importantes dentro de las células son las mitocondrias. Es más, ustedes han podido quizás evidenciar en histología que aquellos órganos o tejidos que tienen gran actividad, gran funcionalidad, generalmente presentan mayor cantidad de mitocondrias. A mayor demanda energética, mayor sede, si quieren así verlo, de energía, de lugares donde se genera la energía. Entonces, este lugar es la mitocondria. La mitocondria es una organela que está conformada por una membrana interna que se invagina y forma unas espículas y hacia el centro está la matriz mitocondrial. ¿Cuál es la importancia de esto? Hijito, cerrámela la puerta del baño. La importancia de esto radica en que las enzimas se van a encontrar, las enzimas se van a encontrar. Por ejemplo, si yo hablo de la membrana interna se caracteriza por tener enzimas muy pertenece a la cadena respiratoria. Si yo hablo de la matriz mitocondrial, hablaré de enzimas que pertenecen al ciclo de Krebs y así sucesivamente. Entonces, la mit por las diferentes enzimas que caracterizan las diferentes reacciones químicas que se producen dentro de ellas, capaces de generar energía. Entonces, ahí nuevamente otra forma de verlo, membrana externa. La membrana interna, cardiolipina, si ustedes se acuerdan, la cardiolipina es un lípido de tipo complejo que tiene la particularidad de permitirme el ingreso de ácidos grasos. Es como un barquito que lleva los ácidos grasos de afuera hacia adentro para que se produzca síntesis o degradación de esto. Sin embargo, la membrana interna es bastante selectiva, a diferencia de la membrana externa de la mitocondria. La membrana externa de la mitocondria es mucho más permeable, permite el ingreso de mayor cantidad de sustancias gracias a la presencia de proteínas que se conocen como porinas. Sin embargo, la membrana interna de la mitocondria es mucho más selectiva a compuestos más pequeños como agua, oxígeno, dióxido de carbono, etcétera. Finalmente, lo mismo, membrana externa, membrana interna. Muy bien, la cadena respiratoria. Para entender la cadena respiratoria, aguántenme 5 minutitos más. Para la cadena respiratoria, nosotros sí o sí necesitamos manejar los conceptos básicos de oxidación y reducción química y biológica. Todo como de ahí su nombre, cadena respiratoria o transportadora de electrones. Enzimático, la cadena respiratoria, que se encuentra obviamente en la mitocondria, donde cada componente de esa cadena respiratoria va a tener la capacidad de atrapar electrones, liberar electrones o liberar protones. Es decir, en la cadena respiratoria nosotros vamos a tener oxidaciones químicas y
biológicas. Entonces, llamada también transporte de electrones. Es un conjunto de aceptores y transportadores de equivalentes reductores. Vamos a ver cuáles son los equivalentes reductores, los alimentadores de la cadena respiratoria. Estos equivalentes reductores se conocen como NAD hidrogenado, FAD hidrogenado, sí o sí esto vienen a ser compuestos que tienen la capa, son coenzimas que han atrapado hidrógenos donde participan las deshidrogenasas. ¿Cuáles son las enzimas que participan en los procesos de óxido-reducción? Deshidrogenasa, peroxidasas, oxidasas, entre las más características. ¿Y qué necesitan esas enzimas óxido-reductasa? ¿Se acuerdan? Necesitan de coenzima. ¿Por qué necesitan de coenzima? Si es una enzima deshidrogenasa, por eso en una de las preguntas de los exámenes, justamente lo que había era una reacción para el grupo que le tocó, porque habían como 4 tipos de exámenes, para el que le tocó había una reacción química en la cual usted tenía que identificar sustrato, tenía que identificar el sustrato, la coenzima, la enzima y el producto. No era más donde decía A, B, C y D, para el que tenían ese tipo de examen, era el A era el sustrato, el B que era un NAT era la coenzima, la fosfogluconato de hidrogenasa era la enzima y el producto era la ribulosa que se formaba de sustraer un hidrógeno. No era más, porque eso es importante identificar, porque sabemos que hay enzimas que no pueden actuar si no tienen una coenzima. Por eso, a alguno de los otros grupos, también de otro grupo de examen, se le preguntaba, ¿qué es una coenzima? Tipos de coenzimas. Bueno, porque aquí ya lo vemos, lo aplicamos. Entonces, las enzimas deshidrogenasas, que son las que participan en estos procesos, tienen sobre sí, necesitan sobre sí coenzimas, y estas coenzimas son NAD, FAD, etcétera. Muy bien, y ahí tenemos una coenzima hidrogenada, otra coenzima hidrogenada. Entonces, la cadena respiratoria no se da en una sola etapa. La reacción final es la del oxígeno que se combina con protones y electrones y me da agua, pero para eso va a ser una serie de etapas donde vamos a tener potenciales de óxido reducción, van a haber cambios de energía y una serie de enzimas que participan en los procesos redox. Obviamente que estas enzimas se conocen como óxido reductasa y esas enzimas van a partir de este proceso. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que tenemos aquí? De esta manera se gestiona la cadena respiratoria, donde aquí obviamente son ejemplos generales, pero vamos a ver qué componente uno, 2, 3, 4, para que finalmente la reacción final de la cadena respiratoria va a ser la combinación del oxígeno con protones y electrones. Bueno, aquí me voy a quedar necesito, por lo menos repasen un poquito este tema, ustedes lo encuentran en su libro El Antonio Blanco, la manera más sencillita en un capítulo cortito. Vamos a tratar de darlo de la forma más sencilla, porque yo sé que su formación de ustedes no es bioquímica, es médica, pero por lo menos manejar lo básico, lo necesario de algo tan ¿cómo usted puede explicar? Es fácil agarrar y decir, los nutrientes energéticos son hidrato de carbono, proteínas y lípidos. ¿Por qué se conocen como nutrientes energéticos? Ah, porque liberan energía. ¿Y cómo hace para que liberen energía estos nutrientes? Bueno, usted va a ser médico y muchos procesos fisiológicos y su alteración fisiopatológica están relacionados con estos procesos energéticos oxidativos que están asociado a procesos inflamatorios que con el tiempo van generando enfermedades crónicas. Entonces, importante que maneje los conceptos básicos. Bueno, chicos, son las 5 menos cuarto, menos 10. Me quedo ahí la próxima semana. eh, Acabamos de ver cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Vayan estudiando, Dios mediante, se la voy a subir
estos PowerPoint este fin de semana, cosa de que tengan de dónde ir leyendo más, complementando con su libro, porque terminamos más o menos, pónganle a fines de octubre el avance y voy a tratar si puedo pasar una clase extra para terminar antes de fines de octubre, cosa de que usted tenga unos 10 días de estudiar sin pasar clase para que la primera semana de noviembre estemos rindiendo los terceros parciales. Y una vez que tenga, como les decía, sus notas del segundo parcial, se las publico y voy a fijar que pueda ver su primer y su segundo parcial. ¿Listo? Nos vemos entonces. Chao.